Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Hoy haremos un repaso por campeonatos raros, extraños, que tuvieron una vida limitada en el tiempo, olvidados, pero que cumplieron su objetivo. Hoy tenemos campeonatos que no sabías que existieron. ¡Empezamos! Campeonato Internacional de los Pesos Pesados de la WWE. Digo porque es tal y como se le denomina en la actualidad. El título estuvo activo en dos periodos diferentes. El primero en la época de Capitol, siendo el campeón inaugural Antonino Rocca. Rocca era la estrella del territorio y la piedra angular en la que tenía que fundarse y sustentarse la WWF. Por diferentes disputas no fue así y se quedó en la NWA. Rocca le ganó en la final a su eterno rival, Buddy Rogers, que fue la segunda opción para McMahon Senior. Sería un heel, la cara de la empresa, aunque al final no prosperaría ni la primera ni la segunda opción, optando por la tercera. A veces la primera opción no es la válida, ni siquiera la segunda. Así que Bruno Sammartino sería el hombre y el nombre en el que recaería toda la responsabilidad y el peso de la WWF. Antonino Rocca ganaría el 2 de julio del 59, aunque se habla de una ocasión previa, la década anterior, en la que Rocca se haría con el galardón, pero no hay datos fehacientes de que eso ocurriera. Daros cuenta que estamos hablando del siglo pasado y estamos hablando de la década de los 50. Entonces, muchos de los títulos eran asignados, eran regalados, decían que eran en torneos que nunca se celebraban, contra rivales que incluso ni se conocían ni existían. Imaginaros para datar todo eso, pues imposible. Muchas veces es muy complicado. En el 63, Rocca dejó de luchar en Capitol y ante la fundación de la WWF y la elección de Rogers como campeón, se abandonó este título internacional. 2 décadas más tarde lo reactivaron cuando la WWF llegó a un acuerdo de colaboración con New Japan Pro Wrestling. Y de esa manera tenía algún sentido, aunque solo estaría activo 3 años, con campeones como por ejemplo Parisi, Brito o Fujinami en 3 ocasiones, Chosu, Akira Maeda, y cuando el acuerdo de colaboración llegó a su fin, se abandonó el cinturón para siempre. También eran cosas curiosas, para crear lazos entre países, entre empresas, pues lo que se hacía era crear un cinturón y que lo tuviera pues alguien importante o de ese país o de esa empresa. Pero cuando ya se rompían lazos, pues desaparecía el cinturón, como en este caso. Vamos ahora con el Campeonato de Norteamérica de los Pesos Pesados de la WWE. Hay títulos que se crearon para luchadores en concreto, y este es el caso del título de Norteamérica. Fue un argumento de negociación para el fichaje de Ted DiBiase por parte de la WWF. Esto fue el 13 de febrero del 79, cuando apareció DiBiase como campeón. Estaría además justo en el momento de transición a la WWF, que en ese año 79 se cambiaría el nombre a WWF. A pesar de que luego en el 82 sería cuando Vince se haría cargo de la empresa y parece que se le reconoce más WWF de la mano de Vince McMahon Jr. que del padre, pero fue en el año 79 cuando se renombró la empresa. Estaría justo en ese momento y al mes siguiente pues sería el título de Norteamérica de la WWF. Solo tuvo 3 poseedores, que fue Ted DiBiase,
Patterson, que también le sería regalado el título intercontinental cuando era campeón norteamericano. También se dice que este título norteamericano fue el previo al Intercontinental, pero ganaría el Intercontinental o le dieron después de un gran torneo celebrado en Brasil y en la final el señor Pat Patterson se haría con tan preciado regalo. No es así, porque luego siguió este título teniéndolo Yakaguchi, que tendría un reinado de más de 500 días y se abandonaría en abril del año 81. Ahora vamos con el campeonato de los pesos pesados junior de la WWE. 20 reinados para 20 años de historia del título, desde el año 65 al año 85. Paul de Gales fue el primer campeón, perdiendo el título al mes siguiente a favor de Johnny DiFaccio. Los primeros 7 años se los pasaron DiFaccio y Jackie Nicholas, alternándose como campeones. 3 veces Nicholas, 4 veces DiFaccio, dejándolo vacante en el año 72 al retirarse. 6 años más tarde, José Estrada ganó a Garea para reactivar el título y solo lo tendría 3 días. Fujinami le ganó y ya se defendió en New Japan Pro Wrestling. De los siguientes 7 campeones hasta que se abandonara en octubre del 85, 5 de ellos fueron japoneses y los otros 2 ingleses. Los reinados más longevos fueron el de Tatsumi Fujinami y también pudimos ver al Dynamite Kid con ese cinturón 273 días hasta que se integró a tiempo completo en la WWF. Es indudable que este segundo periodo del campeonato ganó en calidad por los luchadores que poseyeron el cinto. Otra vez vemos que se lo llevan a Japón cuando se llevaban bien New Japan y el señor McMahon. Vamos ahora con el campeonato por parejas internacional de la WWE. Una cosa curiosa de determinados campeonatos es que los cambios de título podían ser reconocidos en un territorio y en otro territorio no. Así que en los 60 y 70, con eventos sin televisar y sin la constancia de si había ocurrido o no ese cambio, pues era un lío saber quién, dónde, cuánto y cómo pues fueron campeones. En muchas ocasiones, muy complicado. También la WWF aprovechó el cambio de nombre a WWF para reactivar o abandonar diferentes títulos. Este título, el internacional por parejas, estuvo activo del año 69 al 72, cuando ya la WWF estableció los campeones mundiales por parejas. En el 85 se reactivó de nuevo por el acuerdo con New Japan, pero se abandonó definitivamente cuando se rompió ese acuerdo. Vemos que son los mismos patrones de los cinturones anteriores. Vamos ahora con los campeonatos por parejas de Estados Unidos, de la WWE. Títulos que reconocían a los mejores luchadores por parejas anteriores al título internacional. Primero como la versión del noreste de la NWA, eso ocurrió del 58 al 63, y más tarde representando solamente a la WWE del 63 al 67. Vimos a los Graham con 4 reinados, aunque Jerry sería 2 veces más al ser campeón con 3 parejas diferentes. Los Fabulous Kangaroos tuvieron el récord de posesión con 514 días y 3 reinados. Aunque Jerry sumará más reinados, pero en cuestión de días mucho más los canguros fabulosos. Vamos con el campeonato internacional por parejas de la WWE. Otra alianza rota y otro título abandonado. En esta ocasión, en 1991, se llegó a un acuerdo con la UWA y se crearon diferentes títulos, entre ellos el Intercontinental por parejas, que solo tuvo una pareja poseedora y 6 meses de reinado.
Aguayo y Hamada fueron los agraciados en esta ocasión. Vamos con el campeonato de artes marciales mixtas de New Japan Pro Wrestling y de la WWE. Este título fue creado por Vince como regalo, así de claro, para Antonio Inoki y para tenerlo contento con su alianza con New Japan Pro Wrestling. Lo tuvo en 2 ocasiones, con un total de 4.000 días, del 18 de diciembre del 78 al 31 de diciembre del 89. Solo pudo reinar otro luchador más, que fue Riki Choshu, que lo hizo 31 días. Y ahora ya nos venimos a España y vamos a hablar algo de historia de los cinturones de nuestro país, aunque todo esto y habitualmente todo lo que hablan los Jovers son temas de historia, pero simplemente porque para mí es lo que más me interesa y sobre todo redescubrir, ir a hemeroteca, rascar revistas, libros antiguos, pues todo eso que es lo que a mí me satisface y lo que me entretiene, no lo que hace todo el mundo y revisiones de programas actuales y previas y todo lo que hace todo el mundo. Pues no, los Jovers hacemos cosas diferentes. Igual no tan interesante como lo que hacen otros que lo ven miles de personas. A nosotros nos ven poquitos, pero seguro que esos poquitos son muy buenos. Los mejores, gracias chicos, chicas, os queremos. Vamos con España. El primer campeonato que se estableció en España fue el Cinturón de Madrid. Fue en el año 1912, aunque el año anterior ya se había hecho un torneo de presentación de la lucha. Este año 1912 se haría con el patrocinio del Heraldo de Madrid. 13, 15 y a partir del 19 se celebraría hasta el año 35. O sea, al principio fue de manera no constante, pues porque iban probando a ver cómo iba la disciplina. Aquí se metió el Circo Paris también, que era uno de los circos que hacía mejores espectáculos y vio el tirón que tenía y entonces ya lo incluía en sus espectáculos, sobre todo de los fines de semana, también entre semana. Cosa curiosa, que los espectáculos comenzaban a las 12 de la noche, que a mí me parece muy tarde, y solían costar 5 céntimos. La cuestión también está en que se llamaba Cinturón de Madrid, pero lo que daban era una copa. Pero bueno, era el Cinturón de Madrid y punto. En algunas ocasiones también se puede la gente liar porque decían el que había ganado el Cinturón de Madrid se decía que era el campeón de España, pero realmente había ganado el torneo del Cinturón de Madrid. Este cinturón fue ganado por Javier Ochoa en 11 ocasiones, 7 de ellas consecutivas, del año 25 al año 1932. También este dato se puede ampliar con una victoria más. Se puede decir que ganó en 12 ocasiones y 8 de ellas consecutivas porque un año se celebró en 2 ocasiones. Pero tampoco está claro si fue 2 veces el Cinturón de Madrid o simplemente fue otro torneo que se celebró en Madrid sin ser ese cinturón. Porque a veces, aunque fuera el Cinturón de Madrid, incluso no pone en el periódico que era el Cinturón de Madrid, sino torneo. Entonces también lo que estamos hablando de periódicos de hace más de 100 años y que pues a veces las noticias no eran tan completas o las cubrían como curiosidad y no como un apartado de lucha en concreto, pues que fuera pues mucho más completo, con fotos, con biografías. Eso no existe. Simplemente es una reseña y muchas de estas reseñas son las mismas para todos los periódicos, porque había un corresponsal que a lo mejor trabajaba en 3 o 4 periódicos o mandaban una nota de prensa a todos. Entonces muchas veces es la misma noticia en diferentes periódicos. Luego ya, esta sería el Cinturón de Madrid, luego ya el Campeonato de España de catch de los pesos pesados se remonta al año 1936, aprovechando el torneo de presentación del Catch as Catch Can en España de forma oficial y bajo la supervisión y el patronato de la Federación Castellana de Lucha y la Federación Española. Hasta ahora nunca se había hecho así.
habían hecho un torneo de presentación en el año 35 en Barcelona con el promotor argentino Faustino da Rosa, pero ese no era un torneo oficial, ni siquiera tenía unas clasificaciones claras, ni un avance pues hacia final o semifinal, porque nunca acababa. Entonces decía, semifinales, y podían estar meses con las semifinales, no tenía ningún sentido ese torneo, más que sacar la pasta y que la gente pues fuera a ver la lucha. En este caso, el torneo de Madrid del año 36 fue el oficial y donde se presentó la disciplina de los pesos pesados. Hasta entonces había habido en alguna otra ocasión algún torneo, pero era o de grecorromana o de lucha libre, pero de pesos ligeros. Entonces, hasta que no llegaron los pesos pesados en el año 36, no se dice que llegó el catch as catch can a España, la lucha libre americana. En este torneo del año 36 de presentación, aprovechando en una jornada el cruce entre los dos españoles que había, Antonio Vera y Pablo Gardiazabal, se acordó que el ganador de ese mismo combate no solo avanzaría en el torneo, pues a la siguiente fase, sino que sería el nuevo campeón de los pesos pesados. Hubo aparte de este título, títulos regionales, títulos mundiales versión europea en España e incluso títulos por parejas, con la curiosidad, chicos y chicas, que Julián Pizarro fue el único y el primero en poseer el título de los pesos pesados y el de parejas de forma simultánea en 1969. Que no os vendan ninguna moto. Esto es así. Hay más cosas sobre España, habría que hablar un poco más sobre el torneo, pero bueno, eso es algo que también en la página de Twitter que he creado de la historia del catch en España, cada día subo un año con lo más importante, sobre todo pues el cinturón de Madrid en estos primeros años, pues vamos por la década de los 20, acabando la década de los 20. Luego ya cuando lleguemos al año 35 y 36, que es cuando ya pues hay más fotos, hay reportajes, están todas las jornadas, pues es posible que sí que suba jornada por jornada para ver cómo eran los campeonatos y los enfrentamientos. Entonces todo eso nos podéis seguir en Twitter, tanto en la cuenta de los Fabulous Jovers como en la cuenta de la historia de la lucha libre en España, que ha surgido pues como un reconocimiento a los primeros luchadores que pusieron el nombre de España en lo más alto en la historia del mundo de la lucha libre, porque todos los luchadores internacionales, Frank Sexton, por ejemplo, André el Gigante, luchadores como Stan Caroli, los Sibisco, todos los mejores del mundo vinieron a luchar a España. Mike Brendel, y no solamente eso, sino que muchos de ellos se quedaron aquí. Frank Croisier al principio de la década de los 20 del siglo pasado. O sea que no solamente venían a luchar los mejores del mundo, sino que se querían quedar y muchos se quedaron a vivir ya en España. Pues por la calidad de vida, por la forma de ser de los españoles, por lo que fuera. Entonces, en España se tuvo el mejor circuito mundial. Si no el mundial, porque suena pues demasiado, el europeo, sin duda. Yo os digo que sin ninguna duda fue el mejor circuito de lucha de Europa. Ahora vamos ya con la NWA. En la NWA vamos con el título de los 6 hombres, que es el Tag Team Six Man, que es lo que digo siempre, será el título de tríos, no de los 6 hombres, pero bueno, eso son matizaciones y tonterías. Vamos a lo que vamos. Este título era más territorial que nacional, dado que era usado en determinados territorios. Además, que cuando un territorio lo retiraba, lo reactivaba otro territorio y lo hacía suyo. La primera vez que se usó fue en Chicago en 1955 y los campeones inaugurales fueron O'Connor, McClarity y June Conerick. Luego no se supo mucho más, hasta que en el 74 apareció en Tennessee. Como curiosidad, de los 2 equipos que se enfrentaron para determinar el primer campeón en Tennessee, pues uno de ellos fue Juan Sebastián, que Juan Sebastián hizo equipo con Jerry Lawler y Don Ken, aunque no lograron el triunfo.
Juan Sebastián, uno de nuestros luchadores más internacionales de la historia, que luchó como el médico por parejas o luchó también como el Ragged Russian, también por parejas, y que llegó a la WWF a disputar el título como aspirantes, el título por parejas. O sea que ya en la década de los 70, principio de los 70, teníamos a Juan Sebastián partiéndose la cara en Estados Unidos. Antes también, en los 60, había estado en la NWA. No, en la NWA había estado también. Me refería a la Agua. También estuvo en la Agua y luchó bastante. O sea que era muy conocido. Luchó, por ejemplo, no solamente con Jerry Lawler, sino que con Roddy Piper, y se vio con Craser Verdú, también se cruzó. O sea que un luchador muy importante, tanto Craser Verdú como Hércules Cortés, como Juan Sebastián, de los tres más internacionales. La etapa en Tennessee se prolongó hasta 1981 y los máximos poseedores, el número de veces, fueron George Gulas, que fue 12 veces campeón, y Toho Yamamoto, 7. Toho Yamamoto, uno de los mejores entrenadores de la historia y que formó a la mayor parte de grandes estrellas y leyendas de esa década de los 70. Un auténtico fuera de serie. Ya en 1981, la NWA Mid-Atlantic cerró sus puertas y fue el fin de ese título que se reactivaría de nuevo, en esta ocasión en 1984 en la NWA. Aquí sí que utiliza su propia versión del campeonato de los 6 hombres, ahora con los Koloff y Kernodle como los primeros campeones. En este caso, sí que el campeonato podría llegar a tener un poco más de sentido, ya que juntabas, si no a 3 parecidos, a una pareja y a uno individual que apoyaba para formar ese trío, pero no juntabas a 3 que no tenían nada en común. Entonces, muchas veces lo único que tenían en común es que juntaban a 3 rudos y a 3 estilistas y eran campeones, pero aquí sí que en esta etapa de la NWA tuvo un poco más de sentido, sobre todo pues cuando lo tuvieron los rusos o, por ejemplo, cuando lo tuvieron los Road Warriors, a los que se unió Dustin Rhodes. También Ivan Koloff, cuando se lesionó Craser Krasev, que luego se lesionó y luego se marchó de la empresa a ser Smash para formar Demolition en WWF, y luego ya Nikita Koloff pues se volvió bueno. ¿Por qué? Pues porque se había lesionado Magnum TA y Dustin Rhodes necesitaba a una cara de la empresa potente y ese era Nikita Koloff. Pues entonces Ivan Koloff se quedó solo y se juntó a los Power of Pain. También era algo que parece que no encajaba mucho, pero por lo menos eran 2 tipos muy parecidos, e Ivan Koloff, que era el rudo rudísimo de 7 suelas, que había sido toda su vida. Luego también a los Warriors se volvieron en contra de Dustin Rhodes y aquí entró Tenryu por motivos meramente comerciales, simplemente pues por Japón y ya está. En esta etapa los rusos reinaron sobre los demás porque tuvieron los que más veces el título. Los 3 títulos. A principios del 89 se abandonó de nuevo al disolverse el último trío campeón. Luego ya a lo largo del 91 ya no se dice que sigue el campeonato de tríos, pero sí que pues resaltar que en el año 91 la WCW también creó su propia versión. Solo duró ese año 91, ni siquiera el año completo, pero aquí solo tuvo un poco de sentido cuando lo llevaron, solo tuvieron 3 equipos diferentes. Por ejemplo, los Freebird sí que encajaban bastante, pero ya no estaba Terry Gordy en esos Freebird y entonces crearon a un Pat Street, que era uno de los hermanos Armstrong, el que más talento tenía de todos, pero también desencajaba un poco. Pero bueno, eran los Freebird, pues era un trío consolidado. Luego teníamos también a la York Foundation, que también pues era un equipo, un stable, pues también tenía un poco de sentido que ellos lo pudieran tener. No era lo que hemos comentado antes, 3 tíos que pasaban por allí. Pues no.
Vamos ahora con la NWA World Brass Knuckles Title, que era el título del puño americano, por decirlo en castellano de forma rápida y pronto. Este título nació cuando se popularizó la lucha más extrema. Como no, en los territorios del sur de Estados Unidos, que es donde realmente se hizo pues, más famoso. Como particularidad, pues se usaba ese puño americano en la lucha. El primer campeón y que consiguió serlo un total de 4 ocasiones fue Gypsy Joe, el 15 de noviembre del año 78. Gypsy Joe, una leyenda mítica de la lucha libre, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en Puerto Rico y Japón, y recordado y también descubierto por los, iba a decir más jóvenes, no tan jóvenes ya, pero sí que se descubrió cuando New Jack le dio una paliza sin venir a cuento, simplemente pues porque Gypsy Joe había sido una leyenda, le pusieron un combate contra New Jack y no quiso vender los golpes que le daba New Jack, y entonces New Jack dijo, pues ahora los vas a vender de verdad. Y tampoco los vendió, simplemente le empezó a dar sillazos y golpes sin conocimiento hasta que el hombre perdió la verticalidad y tampoco vendía los golpes. Simplemente los encajó y en algún momento, pues con más de 70 años, pues no era capaz de mantener pues ese equilibrio. Pero bueno, totalmente deleznable la actuación de New Jack, como todas las que tenía, vamos, siempre me daba fuera del tiesto. Don Fargo fue el segundo en el ranking de posesiones con 3 y el título estuvo activo hasta mayo del año 82. Luego ya también se ha popularizado pues, este tipo de lucha en otros territorios, pero esto era lo más reseñable y lo que había que destacar de este título. También hay otro título que era el de la NWA, pero de enanos, de Midget. El título es uno de los más antiguos que vamos a nombrar hoy. Como siempre, se apela a un torneo pues, en un país extranjero que daría origen al primer reinado. En este caso, Sky Low Low lo ganaría en un torneo de 30 hombres en París. Por cierto, me parecen muchos enanos dedicados a la lucha. Pero bueno, este título como tal no fue reconocido por la NWA, pues por eso. Porque dicen, mira, 30 enanos en París, pues son muchos enanos. No sé cuántos habría, y además luchadores. Pero bueno, es lo que dijeron y no lo reconoció la NWA de primeras. El título también tiene la particularidad que, a pesar de estar sancionado por la NWA, hubo territorios que no lo reconocieron, pues porque la lucha de enanos no les parecía pues suficientemente de categoría como para reconocerla en el territorio, básicamente. A lo largo de la historia se ha desactivado el título 3 veces y la última y definitiva fue en diciembre del 2009. Lord Littlebrook y Little Tokyo han sido los que más veces han tenido el título, con 3 ocasiones cada uno. La primera etapa y la más importante se prolongó hasta 1986, cuando la lucha de enanos perdió ya fuerza. La segunda solo duró pues poco más de un año, y la última, esta segunda fue a final de los 90, duró del 98 al 99. Y luego ya la última duraría solamente unos meses, que fue en el año 2009. Como curiosidad, Octagoncito fue el último campeón. Ahora ya vamos a hablar del último título como tal, para pasar a una empresa que tenía muchos títulos, que es a lo que vamos a ir ahora. El título de Canadá tiene la particularidad que lo cogió la WWF pues porque le interesaba. Simplemente este campeonato fue que la WWF fichó a Dino Bravo, que era una de las estrellas más grandes del momento en su país, Canadá, y era el campeón de la empresa Lutte Internationale. Esto lo absorbió esta empresa, como todo, como hizo Vince, absorbió esta empresa, la WWF, y entonces, como era campeón, pues aprovechó para presentarlo en diferentes shows en Canadá como el campeón de los pesos pesados de la WWF en Canadá. Pero tuvo pues muy poco. Esto estuvo
unos meses, no llegó a un año. El único que se coronó, de hecho, fue el propio Dino Bravo, que lo hizo el 18 de agosto del 85, pero ya al principios del 86 ya ni salía con ese título. O sea que era una idea que se le ocurrió a Vince, pero no tuvo nada de recorrido. Ahora, para concluir, os voy a hablar de una empresa, que era la UWF, pero la buena, la de Herbst Abraham, obviamente. La empresa fetiche de los Jover. Esta empresa tuvo nada más y nada menos que los siguientes campeonatos. Ojo, voy a ir del más antiguo al más actual, explicando pues que todo lo que hacía este señor pues eran castillos de naipes, historias que se creaba él mismo, pues ínfulas. Pero bueno, vamos allá. Uno de los más curiosos fue el campeonato israelí. Este se estableció el 10 de mayo del año 91 y le fue otorgado a Joshua Ben Gurio, que era un judío practicante que fue más exitoso como actor que como luchador, dado que apareció como extra o secundario en más de 70 películas, series, o sea que se ha ganado la vida más como actor que como luchador. La explicación de este título era pues que simplemente él era judío, Herbst Abraham era judío y quería abrir un poco pues en la comunidad, pues supongo que quería seguidores que fueran judíos y entonces eso es lo que hizo. Pero la verdad que no tuvo mucho éxito, esto duró unos meses y ya el pobre Joshua pues se marchó de la empresa, como lo haría la mayor parte de luchadores que vamos a ir nombrando. La WWF tuvo el título norteamericano, que también fue regalado por Herbst Abraham y que, como curiosidad, solo fue utilizado en un house show. En una ocasión, vamos. Fue presentado en noviembre del 91 y ya desapareció al mes siguiente. El título de la televisión, este fue pues como el más recordado, el que más recorrido tuvo, el que hay fotos con él del campeón que tuvo y la cara de la empresa, el más importante. Esto fue en junio del año 91. Steve Williams se impuso en la final de un torneo para determinar el campeón. Este fue el primer pay-per-view, el primero y el último, por el rotundo fracaso que tuvo, que fue el Beach Brawl. Este título lo mantendría Williams un año, hasta que se marchó de la UWF. Al marcharse, lo dejó vacante. El 23 de septiembre del año 94, como comentaremos luego, una fecha clave y determinante para la empresa, pues se activaría de nuevo. Aunque ese propio año fue el año que se canceló, se clausuró la promoción, a pesar de que se vivió la promoción hasta que falleció el fundador. En el año 96, lamentablemente, falleció Abrams y con eso ya se enterró la propia empresa. El mismo día que nació este título de la televisión, lo haría el título femenino. Tuvo como campeona inaugural a Rockin' Robin, dejándolo vacante a los 6 meses. Hubo que esperar hasta septiembre de nuevo del año 94 para que Candy Divine, la oponente de Rockin' Robin la primera vez, fuera coronada tras ganar a Tina Moretti. Poco más de 2 meses después, en una cartelera de la USWA, que fue donde se defendió, Miss Texas ganaría el cinto. Tenemos otro título, Campeonato de los Estados del Sur. Este fue regalado a Cowboy Bob Orton Jr. en junio del 92, aunque lo perdería 3 días más tarde ante Mr. Wonderful Paul Orndorff. El título quedaría dormido porque, como casi todos en el 92, pues se largaron de la empresa por el desastre que era. En septiembre del 94, con la vuelta de Orton, se lo volvieron a regalar, aunque solo apareció un día con él, el día del regalo y punto. También hubo un campeonato intercontinental, regalado a Orton de nuevo en julio del 93. Hizo solo una aparición. Y yo me pregunto, ¿ha ganado Orton algo alguna vez de verdad en su vida? De hecho, ¿ha ganado algo Orton alguna vez de manera limpia? Yo creo que no. El 23 de septiembre del 94, la UWF produjo un especial en vivo llamado
Blackjack Brawl. Este especial fue emitido en directo por la cadena Sport Channel América, con un objetivo muy claro, que le sirviera de exposición para poder obtener un contrato televisivo después de haberse fulminado el millón que esta propia cadena, que parece que no aprendía, le dio para que él produjera una serie de shows que en muchas ocasiones repetía combates, se alió con una federación Ladies of Wrestling y emitió parte de programas de lucha femenina, o sea, que se pulió el millón, vamos. Y luego aún cayó de nuevo, pico de nuevo Sport Channel América y produjo este nuevo show que fue un auténtico despropósito. El show contó con la paupérrima asistencia en vivo de 600 espectadores y tuvo nada más y nada menos que 11 combates. Y de los 11, 9 de ellos tuvieron título en juego. Ojo, y de esos 7 fueron nuevos títulos que presentaron en ese evento. Debía decir, bueno, vamos a presentar títulos, que esto va a ser una auténtica barbaridad. Aquí vamos a contratar a todos, vamos a hacer un contrato televisivo magnífico y vamos a desbancar al señor McMahon. La WWF nació para desbancar a Vince McMahon. Es lo que decía Gerard Abrams, no me lo estoy inventando yo. Estos títulos nacieron en el propio evento, pero como no cubrieron las expectativas de nadie, pues conforme nacieron, murieron. Como diría Sabina, duró lo que duran 2 peces en un whisky on the rocks. Eso es lo que duraron los títulos presentados en el año 94. Ahora vamos con los combates para ver los títulos que eran. El primer combate fue un combate entre Dan Spivey y Johnny Ace por el título de las Américas. Duró 7 minutos y se impuso Dan Spivey. Tenemos campeón, Dan Spivey, campeón de las Américas. Segundo combate, campeón del peso pesado junior. En 4 minutos, Jack Armstrong ganó a Mando Guerrero. Tenemos campeón junior. Tercer combate, fue el combate de la televisión. Este título era el que estaba vacante, que hemos dicho antes, y que ganó Sunny Beach. El quinto combate fue el campeonato de enanos, en el cual Little Tokyo, viejo conocido, ganó a Karate Kid en 7 minutos. Tenemos campeón, Little Tokyo. El sexto fue un combate sin ninguna trascendencia. El séptimo, el gran campeonato de Metro Goldwyn Mayer, Tyler Mane derrotó a Steve Ray para coronarse. Tenemos campeón, Metro Goldwyn Mayer. Octavo, por el campeonato femenino, que estaba vacante. Noveno, por el campeonato mundial por parejas. Presentación, los Killer Bees ganaron a los Power of Pain en 12 minutos. ¡Tenemos campeones! El décimo, hay que decirlo porque fue un Lumberjack match entre Cactus Jack y Jimmy Snuka, nada más y nada menos, creo que duró unos 7 minutos. Está el vídeo, es curioso, os pondré alguna imagen para que veáis los títulos y los combates. No pongo vídeo porque paso de que me lo eche atrás YouTube y me cancele el canal de nuevo, que todavía ni nos han contestado, no tienen vergüenza ninguna. Lo podéis ver porque lo ha subido la propia cadena, entonces os dejaré el enlace. Siempre digo que os dejaré el enlace y fotos y luego no lo dejo, pero bueno, os dejaré el enlace si no me lo cogéis y me lo reprocháis. Porque no merece la pena verlo todo, pero sí que merece ver porque fue uno de los peores eventos en directo transmitidos de la historia. Pero además la cartelera no era mala, era una cartelera pues de leyendas, pero no eran los peores. Pero es que tanto la locución como la realización, la presentación, los combates, el desarrollo, pues despropósito, tan despropósito. Pero es la magia que tenía el señor Abrams. Y llegamos ya al main event, el último combate de la noche, por el campeonato del peso pesado de la compañía, que era un título que se presentaba en ese combate, pero Steve Williams ya salió con él en la cintura. No sé qué les hubiera costado
haberle dado un poco más de bombo y platillo y ya que habían presentado tantos cinturones, haber presentado este también. Pues no, salió ese día Steve Williams con ese cinturón y lo defendió ante Sid Vicious en 11 minutos. Ganó y entonces retuvo ese campeonato. Y esta es la maravillosa historia del evento que casi tuvo más títulos que combates. Ahora ya para concluir, siempre he escuchado la falacia, porque es una falacia, que un buen luchador no necesita ningún título. Pero ese es el argumento del empresario que no le quiere dar el título a determinado luchador. O es el argumento de un luchador que no lo recibe y es como para excusarse. O incluso es el argumento que compra un fan ante la frustración de que su ídolo nunca haya ganado un título. Los títulos son un reconocimiento a la labor y al buen hacer de los luchadores y de las luchadoras. En otras ocasiones puede ser para contentar a los fans, pero lo que está claro que si alguien se lo merece, démosle el título y nos dejemos de tonterías. Chicos, chicas, ¡nos vemos!